Y te damos gracias por lo bueno que eres, por permitirnos estar en tu casa en este día, Señor. Y te honramos, te pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas y que tú nos hables, Señor, como tú quieras hablarnos, que tú confrontes lo que necesita ser confrontado, Señor, y que tú rompas lo que, Señor, necesita ser roto para que, Señor, podamos hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Por eso, Padre, te damos gracias, por eso te bendecimos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas impresionantes que uno ve en la Biblia es que para Jesús, cada persona, no importa quién sea, cada persona es importante. Y a veces yo creo que si a nosotros nos hubiera dado el Señor la opción de escoger a ciertas personas para ser parte del pueblo de Dios, yo creo que los hubiéramos hecho a un lado, porque a veces no caen en la categoría de lo que nosotros podríamos considerar un buen candidato para una iglesia. Pero cuando uno ve realmente la gracia de Dios y cómo Dios busca a personas que realmente dentro de la sociedad se veía mal, el estilo de vida que llevaban era muy, no era muy adecuado, uno realmente ve el amor, la pasión de Dios por cada ser humano. Yo creo que a veces nos olvida de dónde Dios nos sacó a nosotros. Yo no sé dónde le sacó Dios a usted, pero yo sí me acuerdo cómo Dios fue el proceso para que yo llegara a conocer a Cristo, llegara a tener un encuentro personal con Él. Entonces Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha rescatado por gracia. Es por gracia, nadie se merece realmente ser rescatado por Dios. Dios lo hace porque a Él le place hacerlo. Y muchas veces la palabra nos muestra que los planes de Dios vienen desde mucho antes de que tengamos ese encuentro con Cristo. O sea, Dios planifica todo. Por ejemplo, yo conocí a Cristo en Boston, en Estados Unidos, en la primera iglesia bautista de Cambridge, pero realmente cuando veo al pasado me doy cuenta que Dios empezó a tocar mi vida y empezó a inquietarme de buscar las cosas de Dios antes de realmente tener ni siquiera escuchar el evangelio. O sea, a mí nadie me habló del evangelio, sino que fue una inquietud de empezar a buscar de Dios. Y me recuerdo que yo me iba a un templo de estilo español que había en esa ciudad donde yo estaba posicionado como militar. Y yo me acuerdo que iba al templo y le decía a las imágenes, bueno, si tú eres Dios, muéstrate, pues háblame, yo quiero conocerte. Pero a mí nadie me había dicho eso. Es una cuestión, una inquietud que surgió en mi corazón. Y me acuerdo pues que todas las situaciones se dio de tal manera que yo tuve que salir de El Salvador, pasar por México como ilegal, llegar a Estados Unidos como ilegal. Y ahí Dios mover las cosas para que mi meta era llegar a California. Y Dios me movió para que me fuera a Boston. Y en Boston Dios permitió que yo conociera al Señor. Después de 8 meses de estar yendo a la iglesia, yo siempre cuestionaba al pastor cuando el pastor decía, la Biblia es un arma poderosa que transforma las vidas. Yo decía mentiras. El arma poderosa es el G3, el M60, porque las armas que yo conocía, que yo había usado en la guerra. Y Dios un día tocó mi vida. Y me recuerdo el pastor predicó sobre Éxodo 12, sobre la Pascua. Y yo tenía la grabación, no sé qué se me hizo en tanta mudanza que hemos tenido. Pero Dios tocó mi vida. Entonces me doy cuenta al ver hacia atrás que Dios tenía un plan perfecto para ese momento justo en el cual Él vino a encontrarme. Pero no era yo que estaba buscando a Jesús, hermano. Era Jesús buscándome a mí y Él tenía el momento específico de ese encuentro con Él. Y la palabra nos muestra precisamente un encuentro particular que Jesús tuvo allí en Juan capítulo 4 con una mujer. Y déjeme ponerle en contexto. Jesús está... Dice en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice que Jesús está en Jerusalén y está teniendo ministerio y los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús. Porque dice en el capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea, ellos empezaron a cuestionar a Jesús. Y me impresiona porque la palabra, mientras Jesús está ministrando en Jerusalén, un lugar donde había mucha gente, hermano, mucha gente que podía conocer, necesitar realmente un cambio en Cristo, dice la palabra en versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, Jerusalén estaba, para que nosotros entendamos nuestro contexto acá, como que Jerusalén es Montreal y Galilea es San Jerón. Y en el centro está Samaria, que sería Labal. Ahí estamos los samaritanos, en Labal. Pero dice la Biblia que en el versículo 4, impresionante, porque cada palabra en la Biblia, hermano, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces en el versículo 4 dice una frase bien particular, dice, y le era necesario, y era menester, tenía que pasar por Samaria. Es decir, Jesús, si lo ponemos en nuestro contexto, Él podía irse
pasar, no sé, por Repentiní, hacer una curva y no tener que pasar por Samaria. Los judíos y los samaritanos tenían ese pleito entre ellos. Entonces, para Jesús, él ya había pasado en otras ocasiones por Samaria, pero dice la Biblia que para él era necesario pasar por ahí. Y es que Jesús sabía, ya tenía en su plan perfecto que en ese lugar había una mujer que estaba viviendo una situación bien particular. Y Jesús sabía que la única solución para la vida de esa persona, de esa mujer que estaba en ese lugar en Sicar, dice la Biblia, era solamente ese encuentro con Jesús. Entonces Jesús está planificando, Jesús ya sabe que en un momento determinado se va a encontrar con esa mujer. La mujer no tiene ninguna idea de que en un momento determinado de su vida, posiblemente el siguiente día se va a encontrar con Jesús. Y dice la Biblia que para Jesús era necesario, o sea, para Jesús era importante pasar por ese lugar, porque había una mujer. Recuerden, en Jerusalén había un montón de gente que necesitaban a Cristo. Y Jesús hizo muchos milagros, hizo mucha predicación, pero para Jesús, esa mujer que estaba en Samaria era importante. Amada hermana, nunca acepte que le digan que usted no es importante, que usted no vale nada, porque en la administración de Dios, Dios planificó desde antes encontrarse con usted. Dios sabía, no, yo voy a encontrarme con fulano en tal lugar. Dios sabía, hermano. Y Dios sabía que esta mujer estaba y Dios conocía su vida. A mí me impresiona porque cuando Jesús llega a este lugar, fíjese que Jesús se viene caminando. Se tiene que hacer el esfuerzo para llegar a ese lugar. No es que Jesús se vino como Felipe, que de pronto Jesús desapareció en Jerusalén y apareció en Samaria. No, él se vino caminando. Era bastante, eran como entre 50 y 75 kilómetros. En el sol, hermanos. Usted ha estado la temperatura que hemos tenido en estos últimos días en Montreal, hermano, se cansa uno caminar porque está muy fuerte la temperatura. Ahora imagínense en ese sol tan abrasador del Medio Oriente. Y dice la Biblia que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Una mujer, hermano. Una mujer. No es una mujer que tenía un testimonio espléndido. No es una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. No era una mujer que era predicadora. No era una mujer que era una ama de casa, ejemplo. No era una mujer virtuosa, pues, por decirlo así. Es una mujer de carácter dudoso. Pero para Dios esa mujer, a pesar de que Jesús sabía quién era importante, era necesario pasar por ese lugar. Cada persona en este mundo, hermano, es importante para Dios. A veces nosotros vemos gente y se nos sale lo racista. Que no queremos que la gente se nos acerque, porque hermano, hay gente que tiene ciertos olores que para nosotros son desagradables. Pero para Dios cada persona es valiosa. Y dice el versículo 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, o sea, había caminado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, 12 de la tarde, hermano, 12 del mediodía. Estaba el sol en lo mero punto. Yo me acuerdo la primera vez que viajé para el seminario en Texas, cuando llegamos al aeropuerto de McAllen. No me acuerdo si eran como las 3 de la tarde. Cuando se abre, digamos, yo paso a aduana y todo eso, y cuando voy a salir del aeropuerto se abre la puerta, hermano. Sentí que me faltó el aire. Y estaba tan caliente la temperatura, yo creo que estaba con 40, 45 de temperatura, la medida de acá, que cuando yo salgo, siento que el aire me falta y no puedo respirar. Trato de meter aire a mis pulmones y no puedo, entonces tengo que meterme para poder respirar. Estaba tan fuerte el calor. Entonces cuando Jesús llega a Sicar, Él está cansado. Tiene hambre, está cansado, pero como humano, hombre 100%, se cansaba. Y Él llega, o sea, Él viene haciendo un esfuerzo. Fíjese que el esfuerzo que hace Jesús de caminar todos esos kilómetros hasta llegar a ese lugar donde está esa mujer. No eran miles los que iban a los que iba a buscar a Jesús, era una mujer. Pero Él estuvo dispuesto a caminar todo ese espacio para llegar a ese lugar para Jesús. Y esa mujer era importante. Que nosotros a veces los pastores nos dijeran, mire, está a un fulano por allá tirado. A veces uno lo duda, pero nunca se va a convertir, nunca va a cambiar, déjalo. Ya le hemos hablado muchas veces. De hecho, allá en México, me recuerdo que una vez íbamos para una boda con mi suegro.
Mi suegro tenía una pasión por el evangelismo impresionante. Y me acuerdo que íbamos pasando por el mercado, íbamos en una minivan, cuando él alcanza a ver a un borrachito del mercado y se para en el carro. Y entonces cuando el borrachito pasa cerca, mi suegro se baja y lo agarra y lo mete al carro, lo tira al piso y le pone el pie encima. Dice, vámonos. Y cierran la puerta como un secuestro. Y el tipo empieza a patalear, déjeme. Y él dice, cállate, y le pegaba en la cabeza. Mi suegro. Mis cuñados también teniéndolo allá a la fuerza. Y le decía, suélteme, cállate. ¿Quiénes son? Soy el pastor. Ay, pastor, perdóneme, pero es que este muchacho había andado en las drogas, en el alcohol, y se había convertido. Y en su deseo de evangelizar, se había ido al mercado a evangelizar a sus compañeros de trago y se volvió a caer. Y mi suegro le dice, usted ya no es de este mundo, usted ya Dios lo cambió, ¿qué anda haciendo acá? Ya ahí se pone a llorar, a pedirle perdón. A mí no me pida perdón, arregle las cosas con el Señor, que ya el Señor lo cambió a usted. O sea, Dios transforma la vida, hermano, de la gente. Entonces Jesús sabía que esa mujer era importante y Jesús llega a este lugar teniendo sed, tiene hambre. Porque vean lo que dice en el versículo 5. Vino pues a una ciudad llamada Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, de lo que había recorrido, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, 12 de la tarde, del mediodía. La hora más caliente, hermano, para Dios. No midió, dice la palabra, el precio que tenían que pagar por venir a buscar al ser humano. Dice Filipenses 2, el que no escatimó su propia vida, sino que la entregó por nosotros. Hermano, Jesús sabía que nosotros no valíamos la pena, pero dijo, sí, vale la pena morir en la cruz, por ir a buscar al ser humano. Y dice que en ese momento que Jesús está ahí, fíjese, la Biblia no dice cuánto tiempo Jesús estuvo esperando a esta mujer, no dice la Biblia. La Biblia no dice que Jesús llegó y como a los 2 minutos la mujer venía, no nos dice, Jesús tuvo paciencia. Porque hermano, Dios sabe el tiempo para cada persona. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame beber. Mire qué impresionante, hermano, porque Jesús tomó la iniciativa de venir de Jerusalén, una ciudad donde estaba cómodo, a Samaria donde estaba pasando necesidad. Entonces cuando ve a esta mujer que viene, Jesús sabe en su plan perfecto que la va a tener para él solito. De hecho, dice la Biblia, ahí en el versículo 8, que Jesús había mandado a los discípulos que se fueran a comprar de comer. Porque Jesús sabía que había prejuicio en ellos. Me imagino que esta mujer se vestía de alguna manera que demostraba que era una mujer de casa. No sé si usaba minifalda o qué usaba de ropa, pero la cosa es que esta mujer se demostraba con su ropa que era una mujer de la vida fácil. Y Jesús los manda lejos porque sabe que a veces nosotros como creyentes somos muy criticones. Mire hermano, por favor, nunca comete el error. Si usted ve a alguien que llegó a la iglesia y llegó con minifalda, deje de criticar. Usted no sabe si esa mujer viene a buscar a Cristo, viene andando buscando en esa necesidad. Pero por ese fanatismo nuestro, decir, no, pues tiene que venir correcto a la iglesia, hermano. Nosotros no tenemos que llegar a Dios perfectos. El que nos cambia es Dios. Dios no está buscando personas perfectas que lleguen a Él para ya que vean cambiado. No, Él nos cambia. Él nos cambia, hermano. Cuando Jesús ve a esta mujer que llega, Jesús, si yo hubiera sido Jesús, hubiera dicho, bueno, a ver a qué hora esta mujer me habla. A ver a qué hora se le ocurre saludarme. No, hermano, Jesús inicia la conversación. Porque Jesús sabe que hay una barrera social. En esa cultura los hombres no le pueden hablar a las mujeres, ni las mujeres a los hombres. Es anticultural. Fíjense que a veces en el Uber me ha tocado subir a mujeres musulmanas. No te hablan. No te hablan. Hasta que se pierden, se dan cuenta que dieron la dirección equivocada y no hay de otra, tienen que decirme la dirección correcta. Pero no te hablan. Y se ponen en la parte de atrás del asiento del conductor para no verte, para que no las veas. O sea, hay esa cuestión cultural de rechazo, de bajar una separación entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando esta mujer llega, se sorprende de ver a un hombre allí.
a un hombre que es diferente. Imagino que ella esperó como todos los hombres, porque yo me preguntaba, bueno, esta mujer, si tuvo tantos maridos, debe haber sido bonita. Pienso yo, pues. O haber tenido un buen cuerpo. Algo tenía que tener, hermano, para tener tantos maridos. O sea, algo tenía que tener, porque no decía que eran sus clientes, no, eran sus maridos. O sea, me imagino que era una mujer bonita, atractiva, o una mujer de fácil conversación, pero la cosa es que esta mujer llega y ve a Jesús. Ella estaba acostumbrada a llegar al pozo y no encontrar a nadie. ¿Por qué? Porque a las 12 del día, donde ella iba a sacar agua, nadie iba. Posiblemente ella había ido antes a sacar agua del pozo y se daba cuenta que las otras mujeres la criticaban. Posiblemente se daba cuenta que las mujeres la señalaban, que murmuraban. Entonces ella buscaba el lugar el momento del día donde nadie iba al pozo. Entonces cuando ella llega al pozo se sorprende que hay un hombre allí. Y se sorprende cuando este hombre, dice la Biblia, Jesús le dijo, dame de beber. Para la mujer se sorprende, ¿cómo a este hombre se le ocurre hablarle? Posiblemente en su mente, voy a lo mejor conjeturar en esto, cochambrosa, dijo, aquí está otro, que me voy a enamorar. Que hermano, Jesús, no sabemos cómo era Jesús físicamente, hermano, pero se supone que Jesús era un hombre atractivo, un hombre con un cuerpo, que era un hombre que trabajaba en la madera, era un carpintero, estaba acostumbrado a levantar peso, o sea, tenía músculos. Y esta mujer ve a este hombre acá, y cuando este hombre le pide agua, la reacción de ella, le dice ahí en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Me imagino yo que había cierta manera en la que los judíos se vestían, no sé si en ese tiempo usaban la kipa o no, no sé, pero había una manera de vestirse de los judíos que era diferente a cómo se vestían los samaritanos. Había una manera de vestirse. Entonces esta mujer cuando ve a Jesús, o no sé si a lo mejor el acento, porque hermano, siempre tú puedes ver cualquier latino, pero cuando empieza a hablar tú sabes de dónde es. Cuando tú le hablas a alguien y te dice, sí señor, ¿de dónde es? Colombia. Naguará. Venezuela. Yapo. Chile. ¿Se da cuenta? O sea, cada uno tiene, cuando usted dice a alguien, dice, órale, no dice, es chileno, no, es mexicano, hermano. O sea, cada uno tiene algo. Entonces posiblemente ya descubrió el acento de Jesús. Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Hay dos cosas acá. Primero, tú eres hombre y yo soy mujer. Se supone que no teníamos que estar hablando. Dos, tú eres de otra cultura y yo soy de cultura diferente. O sea, no tendríamos que estar hablando. Porque judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea, había ese pleito, ¿sabe? Culturalmente, los samaritanos eran judíos mezclados. Porque hace muchos años el reino, el imperio asirio vino a la parte norte de Israel y ellos tenían la costumbre de mezclar las culturas para que no hubiera levantamiento en armas en contra del imperio asirio. Es lo que ellos hacían, mezclar las culturas para que entonces no hubiera una raza pura. Y los judíos pensaban que los samaritanos eran perros, eran gente que no eran infieles, eran impuros. Puro pensamiento ilógico, porque los judíos no se daban cuenta de que ellos mismos venían de raza que no era pura. ¿De qué cultura era Abraham, hermano? Era de Ur de los caldeos, lo que sería ahora Irak o Irán. Hermano, no era judío. Los judíos existieron después. ¿De dónde era David, hermano? Mezcla de judío y de moabita. Entonces, hermano, no era raza pura. O sea, Dios no está buscando raza, Dios está buscando personas. Entonces esta mujer cuando ve a Jesús empieza a cuestionarle, ¿cómo tú siendo judío me estás hablando a mí? ¿Cómo tú siendo hombre me estás hablando a mí? Porque posiblemente ella estaba acostumbrada cada vez que un hombre le hablaba para una relación sexual. O sea, nunca había un hombre acercándose a ella con el propósito de mostrarle respeto. Entonces Jesús le dice en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira que es tremendo, porque Jesús sabe cuál es el problema de esta mujer.
Pero por alguna razón Jesús primero le ofrece la solución y después le va a decir cuál es el problema. Primero le dice que hay salvación en Cristo y después le dice que la persona es pecadora. Porque le dice, si supieras quién te está hablando aquí, tú le pedirías de esa agua. Entonces la mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla. Porque ella piensa que Jesús está hablando del agua del pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere agua de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le ha demostrado a esta mujer que dentro de ella hay una necesidad, hay una sed que solamente Jesús puede solucionar. Ella ha tratado de llenar satisfacer esa fe, esa sed que tiene a través del agua física. Jesús le dice, no, cada vez que tú tengas sed tienes que venir al pozo. Pero yo tengo un agua que cuando tú te la tomes no vas a volver a tener sed. Entonces Jesús aborda el problema. Y dice, ve y llama a tu marido. Ve el cambio tan radical que hace Jesús en la conversación, porque, oiga, lo normal hubiera sido que la mujer le hubiera dicho, bueno, ¿y qué te importa a ti si tengo o no tengo un marido? ¿Por qué me estás diciendo que vaya a buscar a mi marido? O sea, ella pudo tomar la actitud, hermano, porque a veces eso pasa. A veces Dios como creyente nos habla y nuestra actitud es de rebeldía. Ah, espérate, es mi vida, no te metas conmigo. Yo he escuchado creyentes, hermano. Dice, no, pastor, yo sé lo que usted dice, es cierto, está bien la Biblia, pero es mi vida. Y a veces te acusan hasta después de que el pastor hizo esto. Hermano, y uno dice, pero ¿cuándo? Si yo te dije que no lo hicieras. Entonces esta mujer, cuando Jesús le cambia la conversación, le dice, ve y llama a tu marido. Versículo 16. Y ven acá. O sea, ve a buscarlo y lo traes. O sea, la conversación, y en un caso, la mujer se sorprendió de que Jesús le hablara del marido. O sea, ¿quién te pregunta por tu marido en la primera encuentro, hermano? A ver, usted cuando ha salido con una chica para que le gusta, le dice, a ver, explícame cuántos maridos has tenido. O la muchacha le va a decir a la muchacha, a ver, ¿con cuántas has estado? No, pues ese tipo de conversaciones, ¿verdad? No salen en la primera cita. Entonces esta mujer se sorprende que Jesús le hable de eso. Jesús le pega en el centro. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Analicemos, y ayúdenme por favor en esto. 5 maridos. Y el que ahora tiene no es su marido, porque Jesús se lo dice ahí. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. O sea, fíjense qué tremendo. Esta es una mujer que dice la verdad, pero sigue siendo... ¿Cómo se llama a una mujer que se acuesta con muchos hombres? Porque el hombre es mujeriego. Promiscua. Ninfómana, no sé. Ahora, pregúntese, ¿por qué esta mujer ha tenido tantos maridos? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, ella es de las personas que no puede estar sin hombre. O sea, en su vida no puede estar un tiempo sola sin estar un hombre a la par de ella. Porque cuando habla de maridos, acuérdese, en la Biblia, en el contexto bíblico, cada vez que habla de un marido significa que ella se casó con ese hombre. O sea, que hubo carta, o sea, tenía colección de divorcios, pues. Iba a decir el nombre, pues no lo digo, a hacer que me juzguen después. Pero hay artistas que tienen colección de maridos. Usted sabe a quién me refiero. Esta mujer era así. Esta mujer tenía colección de maridos. Y la que él tenía ahora no era su marido, era su amante. O sea que en ella había una necesidad que ella pensaba que lo único que podía satisfacerla era un marido. O sea, es de las mujeres que a las 2 semanas de terminar con uno estaba con otro. O sea, porque se nos habla que era una mujer, la idea es como que la mujer era joven, no era tan vieja realmente.
Porque hermano, no creo que una mujer ya de 60 años ande buscando un marido y tenga ese nivel de éxito. No, tiene que ser mujer joven, guapa. Entonces, claro que cuando Jesús la confronta con eso, Jesús está buscando que esta mujer se dé cuenta que hay una necesidad que solamente el agua que Jesús le da la puede satisfacer. Pero ¿por qué ella buscaba a tanto hombre? Porque ella pensaba en primer lugar que los hombres le iban a dar el valor. Porque ella pensaba que no podía estar satisfecha si no había un hombre a la par de ella. Porque ella pensaba que su valor como mujer venía del valor que le daban los hombres. Ahora, ¿cuántos años estuvo esta mujer buscando solución en los hombres sin llegar a darse cuenta de que eso no era la solución a su problema? Recuérdese, en todo ese tiempo Jesús, estando en Jerusalén, está pensando en esta mujer. Y Jesús llega en el momento adecuado cuando sabe que esta mujer ya tuvo 5 maridos. Pero el sexto ya no se logró casar, sino que ahora llegó al punto de que ahora es su amante. Quiere satisfacer. Ella tiene una sed en su alma, en su interior, que ella trata de solucionarlo a través de los hombres. Mira, madre hermana, no es su marido la que la va a satisfacer. No es su marido la que le va a dar valor a usted. Su valor depende de lo que Cristo ha hecho en usted, no de lo que su marido haga. Porque hermano, seamos realistas. Hoy estamos juntos, mañana quién sabe. Usted no puede tener una garantía, no, mi marido nunca me va a engañar. Hermano, no hay nada escrito en piedra. Los seres humanos somos propensos a fallar. Esta mujer, no sabemos si el divorcio fue porque no había, como dicen ahora, incompatibilidad de caracteres, o porque el hombre la engañó con otra, no sabemos. Pero hermano, 5 esposos, debe haber un problema. Puede ser que incluso ella, porque lo he escuchado varias veces, llega a pensar que el problema eran los hombres. Yo he escuchado eso. Hombres o mujeres que han tenido varias parejas, hermanos, ¿qué problemas son ellos? No, espérate, es imposible que tú hayas tenido 3 matrimonios y el problema sean nosotros. Es imposible, cada persona es diferente. Puede ser que el problema seas tú, pero no lo quieres reconocer. Puede ser que seas posesiva. ¿Ves cómo dicen ahora? Tóxica. Controlador, manipulador. De esas personas que te quieren ver el celular, que tienes que dar la clave porque si no están tranquilos. O sea, no sabemos qué problema, pero esta mujer a lo largo de sus años se dio cuenta que ningún hombre podía satisfacer tu necesidad, no podía. Por eso Jesús primero le habla del agua de vida y luego le habla de su necesidad que tiene, su pecado, su estilo de vida que ha agarrado, porque para ella piensa que los hombres van a solucionar su problema y no funciona así, hermano. No funciona así. Ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Pero ella no le dice que el que tiene no es su marido. Dice, no, ya no tengo marido. Jesús le dice, es cierto. O sea, era honesta, pero sin vergüenza. Dice la verdad, pero igual vivía haciendo cosas que eran incorrectas. Porque estaba, hermano, siendo un amante, o sea, era algo incorrecto. Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, o sea, qué honesta. No tengo marido, porque 5 maridos, me imagino a ella yéndose como condorito para atrás cuando le dijo, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, digo, bueno, ya, me descubrió que te ha tenido 5 maridos. Pero cuando le saca a la luz que el que tiene ahora no es tu marido, esto has dicho en verdad. O sea, Jesús la halaga por ser honesta. Pero la honestidad, hermano, usted puede ser correcto y honesto delante de Dios y estar mal espiritualmente. Esta mujer está diciendo la verdad, pero Jesús quiere que ella entienda que esos hombres que ha tenido jamás van a satisfacer esa necesidad que ella tiene, jamás. Ahora recuérdese, esta mujer en su vida diaria jamás pensó que en Jerusalén, en la eternidad, había un Dios pensando en ella. Jamás. Jamás. Ella nunca se imaginó que un hombre como Jesús, Dios mismo, estuviera pensando en ella. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, o sea, es tu amante.
¿Qué hubiera dicho usted si alguien le dijera eso? Yo hubiera pensado que la mujer le hubiera dicho a Jesús, bueno, ¿y por qué te metes? Es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Hasta qué te importa a ti si el que tengo, al que ahora no es mi marido, sino que es mi amante? ¿Cuál es tu problema entonces? Yo sé, hermano, que cuando Dios nos habla en nuestra vida, a veces no lo decimos con los labios, pero aquí lo estamos sintiendo. Es mi vida. O sea, ¿qué le importa a Dios? Pues si yo sé lo que quiero. O sea, yo sé que estoy bien con Dios aunque no venga a la iglesia. Yo sé que estoy bien con Dios, no importa lo que haga, si Dios me ama. Hermano, el amor de Dios no te da la libertad para hacer lo que tú quieras. Y mire, es impresionante, porque cuando usted ve la vida de esta mujer, desde el momento que ella tiene ese encuentro con Jesús, no es la misma mujer, ella cambia. Hay un cambio en ella, hermano. Por eso siempre digo, es imposible que una persona haya conocido a Cristo como su Señor y Salvador y siga viviendo de la misma manera, es imposible. Porque una cosa, o no le importa realmente lo que Dios dice en su palabra, o nunca ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, no puede comportarse de una manera cuando no ha habido un cambio realmente en su vida. Esta mujer, 5 maridos, hermano, o un amante, ahora. Y es impresionante porque la respuesta de ella cuando Jesús le dice, no se empieza a justificar, hermano. No le empieza a decir, mira, pero es que tú no sabes todo lo que yo he pasado, cómo estos hombres me han manipulado. Porque también puede ser que ella dejó a estos hombres porque eran manipuladores, eran violentos. Ella lo que le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús le revela lo que está pasando en su vida. Entonces ella trata de cambiarle. Porque somos bien prácticos, bien inteligentes, para buscar de alguna manera, bíblicamente, de cambiar el pensamiento de Dios. Esta mujer le dice, Señor, pero usted habla de la adoración. Y le dice, mira, pero nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar aquí, y ustedes dicen que allá. Jesús le dice, a Dios no le importa el lugar donde lo adoras. A Dios lo que le importa es que sean adoradores en espíritu y en verdad, es decir, que son personas que entienden de dónde Dios lo ha sacado y le expresan la gratitud a Dios a través de la adoración. Porque mire, hermano, a veces nosotros podemos estar llenando nuestra vida como creyentes incluso con cosas que no es que sean malas, pero no satisfacen nuestra necesidad. Puede ser que a veces usted y yo nos encontremos haciendo un montón de cosas para Dios y pensemos que estamos bien con Dios, cuando realmente mi vida está alejada de Él. Mucha gente está metida en un montón de activismo, hermano, y nos pasa aún a nosotros los pastores. Estamos tan metidos en que hay que preparar el sermón, el estudio bíblico, el discipulado. Sí, y mi tiempo con Dios. Si yo tengo que detenerme, en un momento que tengo que apartarme y decirle, Señor, háblame a mi vida. Porque una cosa es lo que se le da a la iglesia y una cosa es lo que Dios quiere conmigo. Entonces ella trata de cambiarle a Jesús y ver la cuestión, la diferencia de religión, hermano. Mire, lo hemos dicho muchas veces, deja de defender que usted es bautista. Deje de defender que usted es pentecostal, o presbiteriano, o metodista, o no importa la denominación, hermano. Jesús no viene buscando denominaciones. Jesús quiere una relación personal con nosotros. O sea, y es una relación cercana todo el tiempo. Ahora es interesante que esta mujer, hermano, después de que la transformación que ha hecho en su vida, porque hermano, ella acepta que está en pecado. Ella acepta que lo único que puede satisfacer su necesidad, su sed espiritual es Cristo. Dice la Biblia que cuando los discípulos llegan, se asombran de que Jesús esté hablando con una mujer. Versículo 27, en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Jesús sabía que si Pedro hubiera estado ahí, hubiera estado interrumpiendo. Pero no lo mandó lejos, para que no estorbara. A veces cuando hemos estado en consejería con mi esposa, a veces yo tengo que levantarme e irme. No porque estorbe, hermano, sino porque yo sé que eso es la libertad, hermana, de hablar con mi esposa libremente. Libremente, sin estar pensando, el pastor va a decir algo que no es correcto. No. Sin embargo, ninguno de ellos le hizo preguntas o le dijo que hablas con ella. O sea, había la curiosidad, pero mire, se quedaron callados, porque Jesús cuando le decían algo, él sabía cómo callarlos. Pero a mí me impresiona esto, hermano. Cuando los discípulos llegan, la mujer sabe que la conversación terminó con Jesús.
Ahora, ¿qué es lo que hizo la mujer después de que Jesús satisfizo su sed espiritual? ¿Qué es lo que ella hizo? Recuérdense, esta es una mujer que tiene a lo mejor mal testimonio en el pueblo, en la ciudad de Sicar, ha tenido 5 maridos. El que ahora tiene es su amante, posiblemente el marido de alguna conocida allá en el pueblo. Y por eso la criticaban, por eso iba a las 12 a buscar el agua. ¿Qué es lo que hace esta mujer después de que termina la conversación con Jesús? Va a dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Si hubiera sido la mujer, hubiera pensado, pero ¿cómo voy a hablar de lo que este hombre me ha dicho? Si mira todo lo que tengo hacia atrás, mira todo lo que ha sido mi pasado. No me van a creer. O sea, empezar a buscar justificación de por qué no contar lo que Cristo hace en mi vida. Y la pregunta es esta, hermano. Si Cristo cambió mi vida, ¿por qué me da vergüenza hablar de Él? Dígame. A ver, ¿cuántos aquí han tenido 5 maridos? Hablo de las hermanas, los hermanos no creo, ¿verdad? Pero a ver, las hermanas, ninguna. ¿Cuántas tiene un amante ahorita? No me levante la mano. O sea que ninguno estamos en la categoría de esta mujer. Pero dice, impresionante que esta mujer, cuando termina la conversación con Jesús, fíjese, hasta el agua se le olvidó, hermano. Dice ahí en el versículo 28, perdón. Entonces la mujer dejó su cántaro, se le olvidó el agua, hermano, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Nunca ella llamó la atención a ella. Venid y ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, ella llamó la atención a Cristo. Hermano, invite a sus amigos a la iglesia. Invítelos. Usted no sabe lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona. Dice, yo no le puedo hablar, hermano. Si usted no sabe cómo hablar el evangelio, tráigalo a reunión de hombres pronto. Traiga a sus amigos, díganle, vamos a ir a una reunión de hombres. De hecho, me estaba diciendo, creo que Jaime estaba mencionando de varias personas que no son creyentes, hermano. Porque les ha contado lo que es la reunión de hombres y le han dicho, sí, avísanos. Nos interesa ir porque nunca hemos estado en una reunión donde hay solo hombres, donde se puede hablar libremente sin temor de que la mujer le haga mala mirada. Esta mujer, hermano, después de que Cristo transformó su vida, fue y les dijo, miren, vean lo que Cristo hizo en mi vida. No le empezó a dar testimonio de ella, dijo, vean al hombre que me dijo todo lo que ha hecho. Y es impresionante porque es sorprendente que todos esos hombres, hermano, ninguno le empezó a decir, oye, pero si tú con ese tipo de vida que tienes, ¿qué nos vienes a contar? No, hermano, Dios es el que prepara el corazón de las personas. Porque dice acá dice que entonces, cuando Él les cuenta a esta gente, dice en el versículo, dice el versículo 29, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. O sea, el centro de atención era Jesús. Nadie más. Nada más. Entonces, cuando estos hombres llegan y empiezan a escuchar el ministerio de Jesús en el versículo 40, dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de Él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una mujer. Fíjense que interesante, pero Jesús en varias ocasiones, y vamos a verlo en algunos otros encuentros que Jesús tuvo, hay ocasiones donde Jesús le dijo a algunas personas que no dijeran lo que Él había hecho. En este caso, la mujer, Jesús no le dijo nada. O sea, en ella fue natural, hermano, el ser agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida, sabiendo, hermano, que ella no se lo merecía. O sea, ¿quién podría buscar a una persona así para ser miembro de una iglesia? Pero para Jesús esa mujer era importante. Amada hermana, mire, todos tenemos cola que nos pisen.
Todos tenemos pasado. ¿Usted cree que Dios no sabía todo lo que usted había hecho en su vida, lo que había hecho yo en mi vida, cuando Él me andaba buscando? Claro que sí, hermano. O sea, usted no tiene que buscar a Dios, hermano. Dios es el que lo busca a usted, porque quien está perdido es usted, no Dios. Yo busco lo que está perdido. Dios es el que me busca. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Él es el que vino. Él es el que dejó su trono de gloria, dice Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de hombre y forma de siervo. O sea, Dios se bajó a nuestro nivel para entender que cada persona es valiosa. Ahora, hermano, yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme callado. Fíjense, cuando yo empecé a hacer el Uber, yo le decía al Señor, porque digamos, antes yo trabajaba en la construcción con el hermano Edison, y varias personas se convirtieron en los lugares de trabajo. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Y me acuerdo que estaba en ese dilema cuando, no sé ni cómo fue, apareció en YouTube un video que decía, otro más para Cristo en Uber. Y me llamó la atención, estaba en inglés el video. Y era un pastor de California, que él es un pastor asiático, pero él hace Uber. Y justo en el video se muestra a un latino que se sube. Bueno, varias personas, ¿no? Pero hay una morena quien le comparte el evangelio, una africana, le comparte a un americano, y luego le comparte a un latino, a un tipo que le llaman cholo, con el pantalón hasta acá y su gorra y sus tatuajes. Se sube al taxi, al Uber, y se sube en la parte donde está el pasajero. Y empiezan a hablar. Y ahí él le va presentando el evangelio y al final le dice, ¿te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Y este latino le dice, creo que es mexicano, le dice, sí, quiero. Y ahí le presenta el evangelio y le dice, bueno, mira, te voy a dar la dirección de una iglesia por donde tú vives. Uno me dijo, ahí está. Entonces sí puede. Voy a usar entonces el Uber como mi púlpito para predicar el evangelio. Hermano, mucha gente, y Dios es testigo, ha recibido el evangelio. Hay gente que ha llorado en el Uber y me ha dicho, hermano, mire, puede orar por mí. Puede orar por mí. Estoy sintiéndome así. Hermano, todo lugar donde Dios me permite andar, yo tengo que decir a la gente lo que Cristo hizo en mi vida, hermano. No podemos quedarnos callados. Y yo le digo una cosa, o hay una razón por la cual a veces no hablamos es porque o nunca he tenido encuentro personal con Cristo, o simplemente no me importa lo que Jesús diga. Pero naturalmente tendríamos que hablarle. Donde usted se mueve, hermano. Usted trabaja en una guardería, hermano, ore por los niños. Póngale la mano y diga, Señor, en el nombre de Jesús, oro por este niño, que te conozca, Señor. Posiblemente usted no puede hablar el evangelio a los niños porque es prohibido, pero usted puede orar por ellos. En su autobús cuando va a la clínica, cuando va a la farmacia, cuando va a su trabajo, cuando va al supermercado, en todo lugar, hermano. Yo siempre cuando voy al supermercado ando viendo en los pasillos, escucho el acento, de Colombia. Dije, sí, ¿cómo supo? Pues claro, sí, señor, hermano, esa es marca del colombiano. Y si ya uno empieza a hablar, y pues me dice, ¿de dónde? Del Salvador. Bukele. Y uno empieza a dar el evangelio, porque ¿sabe qué? Cada oportunidad, porque uno no sabe cuándo esa persona va a partir con Cristo, hermano. Ahora, hagamos una recapitulación del texto. Dios tenía un plan perfecto para esta mujer de antes que la mujer lo supiera. 2, no importa cuál sea tu pasado, para Dios eres importante. 3, solamente Jesús puede satisfacer las necesidades que tú tienes en tu vida. No los hombres, hermano. Tú puedes ir cambiando de marido, pero mientras cambies de marido, nunca va a llegar el que Dios tiene para ti. Espéralo. Espéralo, porque hermano, cuando uno encuentra la persona correcta, las tormentas van a llegar, pero uno se va a mantener fiel ahí, porque es la persona correcta de parte de Dios. Déjelo, tranquila. A lo mejor no te ha dado un marido porque necesitas cambiarte a ti primero. Eres muy tóxica. Y si yo primero la cambio, porque si le digo al marido se le va a ir. No, lo voy a cambiar primero a ella y después voy a traerle ya uno preparadito para ella. Yo tengo unos amigos, no le voy a decir el nombre, pero unos amigos que ella tenía un carácter pero fuerte, hermano, fuerte. Y él era bien tranquilo, hermano. Ella era extrovertida, él era muy tranquilo, un hombre de Dios. Y cuando ellos se casaron,
Uno decía, pero ¿cómo le van a hacer? Y ella decía, es que yo no sé qué él tiene, pero cuando yo empiezo a enojarme, y él nada más se me queda viendo, mi amor, tranquila, que Dios sigue estando en el trono. Y me dice, me desarma, ya no sabe qué hacer. O viene y me abraza y me dice, tranquila, ya se le va a pasar. O sea, cada persona, Dios tiene a alguien para ti, tranquila, espérate. Es más, dicen por ahí que es mejor sola que mal acompañada. O como decía alguien, es mejor estar haciendo pastas de Biblia que estar desvistiendo borrachos. Hermano, Dios tiene algo particular para nosotros. Recuérdese, mire, Dios te quiere usar, hermano. Dios te quiere usar. No importa tu pasado, a Dios no le sorprende, hermano. A Dios no le sorprende. Usted vio un video que salió aquí en una cadena de televisión aquí en Montreal. Estaban hablando sobre la espiritualidad que está surgiendo ahora en Montreal, en Quebec. Y entrevistaban a dos muchachos y una muchacha. Pero a mí me llamó la atención cuando llegaron a la muchacha. Porque el entrevistador le dice, bueno, pero tú cuéntanos. Ella le dice, bueno, yo soy iraní de origen, pero toda mi vida he sido prostituta. Y ella se le pone en sus ojos, pues lloroso. Toda mi vida me entregué a hombres, ese era mi negocio. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Y Él me demostró lo que era el verdadero amor. Y mi amor, con un amor, dice que ahora, dice, ningún hombre puede satisfacer ese amor. Él me ama conociéndome como soy. Y él le dice, pero espérame. Pero tú qué eres, dice, yo soy una discípula de Cristo. Yo lo sigo a Él, estoy enamorada de Él. Estoy apasionada por Él. Él cambió mi vida, Él sabía quién yo era y me amó. Ese es Dios, hermano. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué hay en su vida que Dios no conozca? Todo. Y Dios nos sigue amando. Ahora, si Dios nos dio todo, ¿qué esperamos nosotros para darle todo a Él? Cantábamos hoy en el grupo, en el tiempo de alabanza. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. A mí me siento, no sé, algo en el corazón cuando lo canta Malari y lo canta Casey. Ver a estas muchachas metidas en la alabanza, cantando, diciéndole, Señor, me quiero enamorar más de ti. Antes que el novio es Cristo, hermano. Tiene que entender que para Dios usted es especial. Es especial. ¿Qué le parece si oramos? Póngase de pie, por favor. Señor, qué lindo eres. Señor, te amamos. Padre, porque esa mujer que estaba ahí en Sicar, nadie, Señor, pensaba que ella podía estar en tu pensamiento. Además, dice tu palabra en Efesios capítulo 1, que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor.